tenemos una jornada que me parece brillante, porque las mesas y lo que se va a exponer dan el clavo de las necesidades que tiene la sociedad. En el ámbito de la economía, decíamos, ese gran reto que tenemos que darnos cuenta de que la industria del envejecimiento mueve más de 80 millones de empleos en la Unión Europea, mueve más del 30% del Producto Interior Bruto. Y fijaos la cantidad de oportunidades que surgen en torno a la industria del envejecimiento, en torno de la salud, de los cuidados, de la asistencia, de la dependencia, de la autonomía personal, de las finanzas, del ahorro. Todo eso lo vamos a ver hoy, pero muchas otras cosas que no vamos a ver también existen. La industria en torno a la movilidad, a la conectividad, a la habitabilidad, al ocio, al consumo, al ahorro, tantas cosas, ¿verdad? Todas son oportunidades para el mundo empresarial, pero también la sociedad nos está esperando. Y desde el punto de vista de la persona, también tenemos un grandísimo reto que hoy vamos a dar un poquito más de luz, porque las empresas tenemos mucho que hacer todavía para de verdad mejorar la vida de las personas, en el proceso de envejecimiento. No veamos solo el envejecimiento desde el punto de vista cuando alguien se jubila y de ahí en adelante. El proceso de envejecimiento empieza mucho antes. Con esto quiero dar paso a la jornada, a Sara, ¿verdad? que nos dé también ese recibimiento, el agradecimiento también, por supuesto, a la Cámara de Comercio, a la Fundación Mutualidad y al Instituto Smart Aging por la posibilidad de organizar esta jornada todos juntos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, porque nosotros estamos encantados de poder estar aquí, que realmente desde la Cámara de Comercio Franco-Española teníamos la inquietud de poner foco por dos razones. Porque nos parece que hay que mentalizar a las empresas y a los que trabajan en ellas de que todos vamos a llegar a los 50, porque ahí empieza esta querida Silver Economy, y que es muy importante, por lo tanto, que todos reflexionemos en qué es lo que tenemos que hacer cuando lleguemos ahí, las empresas también, cómo pueden ayudar, y nosotros al final somos una parte del engranaje con empresas y somos también parte de esa sociedad civil que tiene que hacer cosas para que el mensaje llegue a todo el mundo en el momento adecuado, no cuando es demasiado tarde. Y yo por eso voy a presentar a la que también fue, digamos, la persona que nos pareció que sería la mejor moderadora y la mejor iniciadora de este evento, con una reflexión que ha hecho en un libro magnífico, María Jesús González Espejo, que tiene una larga trayectoria que no voy a contar, pero que empezó a trabajar en este tema del envejecimiento siendo consciente de que de la generación de los baby boomers estamos todos llegando a una época que hay que preocuparse. Dicen que 14 millones, ¿no? Ciertamente, 14 millones estamos ahí, ya entrando en estas edades de las que nos vamos a preocupar hoy. Daros las gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Y en el Día de la Felicidad voy a empezar hablando de algo que parece que nos ayuda a ser más felices, que es agradecer. Así que voy a empezar agradeciendo, gracias a la Fundación Mutualidad por albergarnos, gracias a la Mutualidad, gracias a la Chambre, a mi querida Sara, por haber aceptado presente aquí mi libro, y por este rol de moderadora que siempre genera tensión, pero espero hacer con humildad correctamente. Gracias a todos vosotros por venir a escuchar hablar de vejez, algo que horripila a la gente, porque ¿cuántos de aquí sois mayores, os consideráis mayores? Que me levanten la mano, por favor. Bueno, tengo mucha gente, nunca he tenido tanto éxito. Normalmente llevo presentando mi libro desde noviembre y lo más que consigo en una sala como esta es tener a uno que levanta la mano. Normalmente tiene 92 años y por fin se ha dado cuenta. La gente no es mayor y no quiere ser mayor y nadie quiere hablar de vejez, y hay algunos que me dicen, pero qué espanto del libro, pero cómo pretendes que yo me meta en Matura, tu club, que yo estoy fenomenal, y no entienden de qué va esto, ¿no? Y bueno, yo todavía tampoco lo entiendo del todo, aunque llevo ya casi 3 años estudiando, y el libro pues es fruto de ese esfuerzo que estoy haciendo por comprender qué me puede ayudar a mí, qué puede ayudar a mis compañeros de vida, a mis baby boomers, y qué puede ayudar en general a cualquier persona, porque lo ha dicho Fernando Ariza. Esto de envejecer no empieza a los 60, cuando me jubilo, o a los 65, o a los 70. Esto de envejecer empieza, en efecto, pues a partir de que el organismo comienza a deteriorarse. Y es, pues Fernando ha dicho a los 28, yo solo decía a los 30, me da igual. Es cuando somos muy jóvenes, ¿no? Pero además es que el envejecimiento, como él bien ha dicho, es un proceso. Y como tal proceso, pues hablaré después de qué pasa.
¿Por qué escribí yo este libro? Pues lo escribí porque de pronto, pandemia, y al año mis padres de pronto envejecen un montón y notas que ya no se cuidan bien. Notas suciedad en la casa, notas que mi padre, que era médico, le daba aspirina a mi madre para algo que probablemente era una hernia, etcétera, ¿no? Notas algo que te pone nerviosa. Soy hermana mayor, eso sabéis que supone una responsabilidad acelerada o más aguda, y yo soy una persona de acción. Entonces me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo cuidar a un mayor, no entendía de psicología del mayor, acababa peleándome con mis hermanos, no nos poníamos de acuerdo. Yo dije, aquí hay un agujero negro, y la administración no tenía nada para ayudarnos, porque me fui ni más ni menos que a la consejera de Asuntos Sociales, Concha Causa en aquel momento, que era amiga, y le dije, oye, ¿qué puedo hacer yo para aprender a cuidar de un mayor? Y no había prevención en ese campo, ¿vale? Había, pues sí, cuando no tienes dinero te podemos ayudar, etcétera, pero no había prevención. Después, yo soy separada, ¿no? Bueno, divorciada ahora, y como divorciada tengo 2 hijas muy ocupadas, pues como todos los jóvenes ahora, y yo no quiero dejar a mis hijas un mal legado. Yo no quiero morirme y que ellas no sepan si tengo o no tengo testamento, que no sepan dónde tengo las cuentas corrientes, etcétera. Eso me preocupaba, quería dejar un buen legado. Y por otra parte, pues hay ese dato del que hemos hablado, 14,5 millones que nos vamos a juntar, que ya no estamos juntando porque los primeros baby boomers ya llevan 2 años jubilándose. En España el concepto baby boomer ya sabéis que es diferente al resto del mundo, porque aquí tuvo que ver pues nuestra guerra civil y la demografía, y aquí en general lo que he encontrado es un cierto consenso entre que son los nacidos entre el 57 y el 74. Somos muchos años donde nacimos muchos. Mi año es casi el año Ecuador donde más nacíamos. ¿Sabéis cuántos nacíamos? 750.000 o por ahí, que es el doble prácticamente de lo que nacen hoy, porque hoy no nacen niños, ¿no? Esta es la pirámide de nuestro país invertida, un enorme reto que se junta con ¿qué otros retos? El reto de la enorme longevidad, España es uno de los países donde más vivimos, precioso, pero un reto, todo esto, pues a mí son las cosas que me preocupan. Como decía, en el análisis empecé a leer los muchos documentos que hay, porque hay cosas, es decir, hay fundaciones, hay pues, alguna empresa, hay algún organismo público que producen documentos, pero lo que encontré es que sobre todo había eso, papers, white papers, documentos, libros blancos y algún congreso, ¿no? Pero me encontré un término que a mí personalmente muy pronto me empezó a chirriar un poco, que es que cuando se hablaba de este tema se hablaba de economía silver economy, pero no se hablaba de envejecimiento. ¿Y por qué me chirría a mí? Porque yo creo que en este caso no solo tenemos que tener en cuenta los aspectos económicos y en efecto los retos económicos que la vejez produce, sino también aspectos sociológicos, aspectos psicológicos, aspectos demográficos, es decir, las ciencias humanas tienen que estar ahí metidas y los aspectos relacionados con esas consecuencias de la vejez. Por ejemplo, algo muy importante es que cuando han estudiado lo que hace feliz a las personas mayores, pues resulta que no es solamente tener una buena casa o tener una buena salud o tener dinero en el bolsillo suficiente, ¿no? Una buena pensión, sino que se ha demostrado que en general un mayor ya acepta que se levanta por la mañana y si no le duele algo es que se ha muerto. También el mayor acepta que no va a tener tanto dinero como cuando ganaba mucho dinero. Sin embargo, lo que parece que hace felices a las personas mayores es el sentirse integradas en la sociedad, respetadas por la sociedad y con un propósito de vida. Fijaros que 3 aspectos que no sé cuántas políticas públicas o políticas empresariales están trabajando para estos aspectos, ¿no? Ahora yo veo una cierta moda del propósito, que estoy encantada con ella, pero creo que estos tienen que estar mucho más en las agendas de la política pública. ¿Cómo metemos estos temas soft, que son mucho más difíciles, en esas políticas públicas? Bueno, como decía, envejecer es un proceso, hemos dicho, empieza a los 30, y ya sabemos lo que tiene un proceso, ¿no? Un proceso tiene un inicio, tiene un fin, hemos dicho 30. ¿Cuándo acaba? ¿Acaba cuando yo me muero? No, el proceso tiene impacto después, porque como yo deje las cosas, va a impactar a otros. Yo puedo dejar conflictos, dejar líos, o dejar las cosas ordenadas para mis hijas, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, en los procesos, ¿no? Hay tareas, ¿no? Y si las tareas las hago bien, pues es diferente que las hago mal. Por eso acuñé el término de envejecimiento inteligente y uso, y no me critiquéis, en inglés el término Smart Aging. Lo he hecho haciendo un guiño a las Smart Cities, que para los ayuntamientos ya es algo que comprenden, y
Ya os explicaré que creo que si queremos que esto se expanda y tenga un impacto social, que es un poco mi objetivo, necesitamos que todos aquellos que tienen mucha gente a la que pueden motivar e influir en ella, nos apoyen. Por eso, Smart Aging, Smart Cities, a ver si los ayuntamientos nos hacen caso. El método, yo creo un método. Lo he creado porque desde el punto de vista de comunicación, 5 minutos, vale, ayuda. Lo he llamado Justo a Tiempo, 2 puntos para envejecer sabiamente. Y se basa en 9 pilares, los tenéis ahí. Estos 9 pilares suponen que si yo envejezco y no tengo en cuenta los 9 aspectos, seguramente el fallo en un aspecto va a influir en otro. Es decir, si no ahorro suficiente, probablemente no tenga para comprar comida suficiente, comeré mal y me pondré malo. Estoy diciendo un ejemplo muy tonto, pero lo que quiero decir es que la aproximación al envejecimiento por cada uno de nosotros debe ser holística. Tenemos que pensar en los 9 pilares y trabajarlos. De forma simultánea, no. Hay decisiones que son ideal tomarlas en un momento, más tarde o más pronto. Así que lo que hay que reflexionar es sobre los 9. Como luego vamos a ir analizando con los ponentes cuidados, vamos a analizar temas financieros, no voy a entrar y además no me daría tiempo a recorrer los 9 pilares. Ahí os recomiendo, y vengo a hablar de mi libro, que compréis el libro. El libro es una primera aproximación y no es un libro de cabecera que bien me lo paso por las noches leyendo el libro de Chusa. No. El libro tiene aspectos un poco sórdidos que os pido que no os los leáis, salvo cuando heredéis y tengáis que hacer los trámites. O cuando vayáis a vender una casa, cojáis el capítulo correspondiente. Podéis ojearlo y he hecho una cosa muy práctica, las conclusiones de las lees y más o menos está todo lo importante. Así que para aquellos que les dé pereza la lectura, que empiecen por el final. ¿Quién debe de aplicar este método? El que cumple 30 años, lo ha dicho Fernando, bueno, 28. Fernando me ha bajado 2 años más potencial para este método. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas bien desde el principio. Yo me estoy dirigiendo sobre todo a mi colectivo, por comodidad. He creado un club que se llama Matura, os invito a buscarlo. Somos ya 1000 y pico personas en nuestro club. Es un club gratuito, por ahora, quizás se quede siempre gratuito, y nos está ayudando a los expertos. Aquí tengo varios de mis expertos, porque obviamente ni soy médica, ni soy psicóloga, ni soy corredora de seguros, ni soy financiera. Lo que hago es apoyarme en personas, y gracias a los que habéis venido, Paco, Pablo, por estar aquí conmigo, Juan Ramón, ahí está, porque sin ellos esto no tendría sentido, ¿no? Estamos ayudando a la gente a ordenar su legado, a ordenar sus finanzas, a pensar en sus hábitos saludables, etc., ¿no? Nosotros tenemos el club, ya estamos acercándonos a ayuntamientos, a colectivos como colegios profesionales, a decirles por qué no convencéis a vuestros profesionales, a vuestros ciudadanos, a vuestros empleados, para que abracen esta metodología y envejezcan más sabiamente. El método, el libro, los cursos, el club, creemos que puede ser una buena herramienta, muy innovadora y nos va a costar convencer, para hacer que cada uno de nosotros asumamos que somos responsables de nuestro futuro. Yo os invito a pensarlo así. ¿Va a venir Papá Estado, el Estado del Bienestar, a cuidarnos cuando tengamos 70, 80 años? Yo no voy a dar los datos, nos los van a dar nuestros compañeros que son más expertos. Vais a quedaros espantados. Yo, por lo menos el otro día en la preparación de la reunión, hubo un dato que lo comentará Juan Carlos, que ya veréis. Y hay más datos, yo no quiero contarlos, son un poco horribles. Yo intento no ser negativa porque creo que hay que salir con esa idea. Entonces, mi idea y ya final es, depende de cada uno de nosotros, podemos ser actores de nuestro futuro, dejemos de pensar que nos van a cuidar y nos van a dar las soluciones, porque en mi modesta opinión no hay tiempo, es que no hay tiempo para hacer suficientes residencias de mayores, para traernos miles de emigrantes o que nazcan miles de hijos. Ojalá cambien estas políticas, que es necesario, pero va a depender muchísimo de nosotros. Y ya acabo diciendo que tú has puesto un vídeo maravilloso, que es la importancia de juntos. Yo creo en las microredes, por eso he montado Matura. Creo que el futuro va a depender de microredes de apoyo, que nos juntemos aquellos que tengamos algo en común, sea donde hemos estudiado, donde hemos trabajado o porque somos amigos de varias cosas, juntarnos y apoyarnos. En el futuro, cuando nos duela un pie, nos va a acompañar un amigo. Cuando nos haya que colgar un cuadro y no sepamos, vendrá el manitas del grupo a ayudarnos. Y hay que crear esas microredes con urgencia, porque de esas microredes va a depender nuestro bienestar. Creo que el estado del bienestar del futuro no va a ser estatal, va a ser social, va a ser de nosotros mismos. Y con esto termino. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Que quizá hay 3 palabras clave de lo que se ha hablado hoy, ¿no? Una, innovar. Hay que innovar, porque
las soluciones para lo que viene no están todavía ahí disponibles. Segundo, colaborar, porque el futuro va a pasar por el apoyo que nos demos. Y el tercero, responsabilizarnos, porque mucho va a depender solo de nosotros. Así que con esto yo le dejo el estrado a nuestra anfitriona, Blanca Narváez, de la Fundación, directora de la Fundación Mutualidad, y gracias, Blanca. Muchísimas gracias. Yo no voy a quitaros mucho más tiempo. La Fundación Mutualidad tiene un pilar esencial dedicado únicamente a la promoción del envejecimiento saludable, activo, económicamente independiente, y a través de él y a través de un think tank que hemos denominado el Consejo Científico de la Escuela de Pensamiento, desarrollamos iniciativas que tienen impacto. Está claro, y hoy lo hemos hablado y lo habéis dicho todos, que hay una necesidad no cubierta. Realmente los modelos de envejecimiento que teníamos antes ya no funcionan. Hay una necesidad de reflexión personal, pero también hay una oportunidad de dar servicio, como hemos visto, esta solución tecnológica tan apetecible y disruptiva, que va a permitir acceder y tener esa tranquilidad a los familiares, ¿no? Y poder dar ese cuidado que hoy no podemos estar proporcionando. Entonces hay una necesidad clara, una suerte de decisiones que os ha comentado Chusa, ¿no? Toda esa reflexión que tenemos que tener un poquito antes de llegar a ese momento y de planificarlo bien, pero también tenemos organizaciones que pueden detonar que estas soluciones se produzcan, como por ejemplo la que nos ha presentado hoy NTT Data junto con Amazon Web Services y Telefónica, y otras muchísimas, como por ejemplo la que comentaba Goyo, a través de la reflexión de las empresas, cómo ayudamos a las personas que trabajan con nosotros a envejecer, y también cómo mantenemos ese talento, porque vamos a vivir muchos más años y con mucha más capacidad. Entonces os lanzo el reto de reflexionar, de colaborar, como decía Chusa, porque desde la Fundación Mutualidad solo concebimos un ecosistema de personas que se ayudan. Esto es el mutualismo y en esto trabajamos. Entonces, cómo juntos podemos desarrollar soluciones a los retos que nos vienen, y os animo a pensar en esa etapa del envejecimiento, de la jubilación, de júbilo, de pensar en una etapa preciosa en donde podemos seguir contribuyendo a la sociedad y no necesariamente tenemos que ser juguetes rotos que estamos abandonados y solos. Tenemos que pensar un poco cómo queremos vivir esa vida y cómo queremos seguir contribuyendo. Y esto os animo a hacerlo desde ya. Así que os agradezco muchísimo la presencia, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio, a Chusa y a todos los que hoy habéis intervenido, AXA, Willis, en fin, bueno, no quiero denunciaros a todos porque seguramente me voy a dejar a la gente de Domusby, y bueno, os animo a seguir reflexionando y a contribuir. Muchísimas gracias.